muchísimas gracias a todos y a todas por venir a este acto que, bueno, casi, ¿no? Empieza un poco ese régimen de actividades que se va a hacer en este festival tan chulo, tan interesante. Y, evidentemente, también muchas gracias a los organizadores por invitarnos y darnos esta oportunidad de presentar la película Arcadeología, que, como bien sabéis, luego vamos a... Yo creo que lo más interesante es, después de verla, es tener un coloquio entre nosotros tres y José, que está de camino, está ahora montando máquinas, que es uno de los protagonistas del film. Bueno, no me he presentado, yo soy Mario Pol Martínez, el director de la película. Ahí tenéis a Miguel Herrero, productor, y a Vicente Javier Pérez, también productor de la peli y director de la fotografía de la misma. Por lo tanto, luego ahí podéis hacer preguntas también, incluso de corte técnico o fílmico, lo que os venga en gana. Vamos a hacer una presentación muy rápida, empezamos a ver la peli y luego, si queréis, hablamos. Yo simplemente diré que esta película nace de una investigación que llevábamos en la Universidad Miguel Hernández de Elche y que simplemente quería resolver una pregunta. Oye, ¿estamos perdiendo cine antiguo? ¿Estamos perdiendo obras de arte antiguas? Incluso algunos cómics se han perdido. Y esto está ocurriendo también con los videojuegos. ¿Qué estamos haciendo para preservarlos? A todos los niveles. Al nivel más bajo, al del fan o al del estudiante de Bellas Artes, que, por cierto, yo lo fui aquí en el Politécnico también, empecé como vosotros y vosotras, a entidades muy amplias o muy tochas, entre comillas, como puede ser la Biblioteca Nacional de España u otros organismos, ¿no? Y eso es lo que pretende resolver esta pregunta, hablando evidentemente con creadoras y creadores de videojuegos, con directores, vamos, del sector, por ejemplo, también de la prensa o de los medios. Vais a ver un panóptico en el que lo único que os puedo decir son que hemos sacrificado, eso es verdad, en hacer una película súper profunda, súper intelectual, para hacer una película, mejor dicho, un poquito más abierta, en el que quepa más gente y sea un poquito más divulgativa, porque queríamos sacarlo de ese nicho, sacar en la película de lo que es todo el rato el fan o el nostálgico del videojuego, ¿no? Para que otra gente entienda todo el trabajo que hay aquí detrás y toda la nostalgia que también conlleva en el buen sentido, ¿no? Así que, bueno, yo creo que si tenéis algo que presentar o decir, acabo. Hola, buenos días. Yo solo quería comentaros 2 o 3 detalles que ha puesto Mario. Creo que la visión de Mario, que es lo que vais a ver, es así una visión muy arriesgada, pero creo que era la que se debía hacer, que es desde el punto de vista de considerar el videojuego como arte, como cultura y ya no solo también como industria, ¿no? Como comentaba Mario, se dice que el 70% del cine mudo se ha perdido y eso mismo está pasando ya con los videojuegos, ¿no? La película Arcadeología es, a su vez, la primera producción nacional sobre videojuegos, aunque hay otras obras en cortometraje o en el mediometraje, como largometraje, es la primera película que se realiza sobre este tema y no va a ser la primera, va a ser la primera de muchas otras que van a ir habiendo. Y creo que también el punto también de la visión de Mario es sobre todo esa restauración, esa conservación y considerar al videojuego también dentro del patrimonio, ¿no? Del patrimonio digital. Yo creo que muchos ahora mismo conocéis que realmente en la mayoría de comunidades no hay una filmoteca, ¿no?, del cine, pero no hay una entidad, ¿no?, que aglutine la conservación o restauración de videojuegos, ¿no? Creo que hay muchos temas que luego plantearemos, ¿no?, y que da para mucho la película, sobre todo ya de cada inquietud o cada interés que tengáis. Así que, bueno, muchas gracias y que disfrutéis de la película. Bueno, pues muy buenos días y nada, agradeceros que estéis aquí compartiendo con nosotros la peli. Y bueno, pues para dar algún detalle más, como decía Mario, parte de una investigación de nuestro grupo de investigación masiva de la UMH de Elche. Y es un proyecto que llevamos haciendo empezamos en 2017 y que por fin este año pudimos estrenar, ¿no? Hemos tenido muchas dificultades, hemos rodado en tiempos de COVID también, que ha sido una aventura, pero bueno, como decía también Miguel, luego pues si queréis preguntarnos algún detalle o alguna cosa más, pues estaremos a vuestra disposición. Así que gracias. Nada, gracias y al lío. Para mí la arcadeología
Es un momento crucial, es cuando investigas sobre qué es lo que hubo allí hace 30, 40, 50 años. Todavía hay gente que piensa que aquello no tiene valor y que a nadie le importa y que no se puede recuperar, ¿no? Era el sueño de cualquier adolescente de la época de los 80, tener una máquina recreativa en tu casa y tener todos los juegos. Todo el mundo empezamos coleccionando videojuegos de la consola que tienes, luego te compras otra y empiezas a coleccionar juegos. Es una cosa que ya haces porque sientes que si no lo haces tú no lo va a hacer nadie. La única forma que tenemos de que alguien disfrute de un videojuego de hace 40 años es la emulación. Me gustaría poder volver a jugar a estos juegos que yo había jugado en el arcade y que no estaban emulados. Yo creo que el hecho de que actualmente haya tanta vuelta a lo retro es porque el videojuego puede que esté tomando el adjetivo de cultura y que sea asimilado por todos. Los videojuegos los hemos visto convertirse en fenómeno de masas. La industria arcade era la industria más grande del entretenimiento. Mucho más grande que Hollywood y mucho más grande que Hollywood y la música combinadas. Yo creo que tenemos un mundo de gente que les va a apoyar siempre, primero porque hay un componente de nostalgia, pero también porque se están dando un producto de calidad. Aquí hacemos un montón de horas y horas y horas y horas. Combinando elementos que encontramos aquí y allá, logramos a veces reproducir máquinas como estaban en su época. Hacer que una estructura vertical, pero también con ese trozo horizontal, que la composición quede chula, eso es muy, muy difícil. Y en la mente colectiva, con respecto a una estética, van junto a una serie de valores. En el arcade, pues la inmediatez del juego, el desafío, las puntuaciones, hay una serie de valores que inmediatamente se te vienen a la cabeza en cuanto ves una imagen o escuchas un sonido chip. Debemos darle importancia a la preservación del videojuego precisamente porque todavía no sabemos que es importante. La perspectiva del juego yo creo que es súper fundamental para la historia, ¿no? Y para el propio devenir de cada ser humano. Sería una forma interesante de llegar a conocer qué es lo que se produjo aquí y ahondar un poco en una parte de nuestra historia del videojuego que es también bastante importante. Todo importa. Todo importa a la hora de preservar la historia del videojuego. Bueno, pues como veis aquí, ahora cuando se quite la mascarilla, tenéis al protagonista principal del film que acaba de llegar justo. ¿De dónde vienes, José? Bueno, vengo de P3. Dale. Pues cargando máquinas, ¿no? Como os imagináis. ¿A dónde van ahora? Pues a Murcia y a Sevilla. Hostia, a tope. Esta semana tenemos doblete, triplete. Pues esto es una metáfora visual y personal de lo que es esa pasión que yo creo que distingue muy bien a todos los protagonistas de la peli. José, habéis visto que la película es circular. El primer plano que habéis visto fue hace, yo creo que 3 años y medio, ¿no? Y el último Más. hará 6 meses, 7, cuando acabamos la película. Y sigue igual, en el buen sentido. Es decir, esto es una pasión que ellos llevan dentro y que a nosotros queríamos rodar y filmar y sobre todo documentar para que hoy o dentro de mucho tiempo la gente lo vea, ¿no? O sea, bueno, tío, si tienes una pasión, persíguela, porque cuando la primera vez que contactamos nosotros con ellos, estaban en una sala, en el buen sentido, muy pequeñita, ahí en Petrer, que es la que habéis visto. Y llegamos 2 locos como Vicente y yo diciéndole, estáis haciendo una cosa increíble, aquí la gente no sabe lo que estáis haciendo. Y yo creo que me miraban como, ¿esto están? ¿Por qué nos dicen eso, no? Porque claro, a veces yo creo que se ve, es fácil ver un componente muy bonito, que es la nostalgia de recuperar el videojuego porque lo viviste, pero luego estás a labor de decir, oye, un momento, en el museo de IBI y en la labor que están haciendo Arcade Vintage, tú no juegas al Pong emulado. Tú estás jugando al mando original, a la placa original y a lo que es el armazón original, que es como si estuvieses palpando a lo bruto el David de Miguel Ángel o de la Mona Lisa. ¿Cuánto va a durar esto? Porque esto es un problema. Porque yo he visto a niños a porrear ahí las máquinas y yo, Dios mío. Porque estamos hablando de piezas que cada vez son más difíciles, ¿verdad?, ¿no?, de encontrar y de montar, ¿no?, ese tipo de máquinas. Y vosotros dais la oportunidad de jugar. Lo hablábamos el otro día en otro festival. Que nos preguntaban, en Francia,
pero entonces se puede jugar a las máquinas, no se lo creían. Claro, la labor que ellos están haciendo, porque tú vas al museo más importante del videojuego de Berlín, que está bastante bien, y lo que hay son emulaciones. No puedes tocar la máquina original. Y aquí está el gran dilema para mí del videojuego, ¿no? Y ya acabo, y es, claro, un videojuego, el medio, como el cine puede tener el montaje, la pintura, el color y el dibujo, evidentemente, ¿no? Lo que es el trabajo con el dibujo y la luz, es la idea de un videojuego se tiene que jugar para que emerja un mensaje, para que emerja un diálogo y una narrativa. Claro, si no lo juegas, ¿qué hacemos? Y jugar una emulación, pues es como ver a la Mona Lisa, ya que estamos hablando de eso, en los libros de historia del arte, que yo había decía, yo qué sé, esto a mí tampoco me mata, ¿no? Y ya cuando vas al museo, bueno, la Mona Lisa tampoco soy muy fan, pero yo qué sé, pues las meninas, que era algo que yo, siendo también estudiante de Bellas Artes, no me acaba de cuadrar porque era tan guay, digamos, ¿no? en los libros de arte, hasta que ya vi el espacio aéreo y la pincelada y mil otras cosas que había hecho Velázquez en el Prado. Y ahí ya cambió la cosa. Pues me pasó lo mismo con la máquina de Tron. Hostia, cuando empecé a ver aquello ahí en acción y tal, dije, yo no sé si soy un fetichista o qué, pero me está flipando, ¿no? Todo esto. Y no que me lo cuente Stranger Things. Que quiero decir, ese refrito nostálgico que nos están colando en Ready Player One, Stranger Things tal, que está muy bien, pero que en realidad nosotros lo tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, ¿no? Vaya rollo se soltaba aquí. No, es que, nada más empezar. Es que a mí me encanta, ¿no?, estar aquí en Bellas Artes, porque para todos nosotros es arte. Lo que es arte gráfico, es tecnológico, bueno. No sé si lo sabes que yo estudié aquí en un edificio que ya no existe. Lo han derribado, el antiguo, y yo digo, hostia, mis clases de pintura. O sea, yo soy del poli, ¿no? Yo estoy aquí precisamente. Y cuando yo estudiaba yo era un fan de los videojuegos, pero no había asignaturas que se acercasen ni de coña. O sea, ni de coña, vamos, a lo que era el videojuego. Luego a ver si nos hacéis preguntas, que para eso estáis aquí y estamos aquí, y nos contáis un poco si estáis buscando algo en ese sentido, porque ya te digo, esto es, para bien se está metiendo ya en las universidades. Yo soy ahora profesor de videojuegos, pero en la Universidad Miguel Hernández, algo que en mi época pues no existía, ¿no? Y decir algo. No, yo recalcar un poco lo que comentaba Mario de esa experiencia, digamos, completa que requiere el disfrute de las máquinas que restauran en la Asociación Arcade Vintage y para el Museo Arcade Vintage. Y es una cosa en la que hemos ido profundizando y que no solo es el videojuego, es el videojuego jugado en la máquina, con los mandos originales, con el olor a la madera, con ese pozo que ha ido dejando esa máquina, ¿no? Con la mancha de los cigarrillos que se ha quedado ahí en el reposacigarrillos cuando se podía fumar. En fin, es ver las artes gráficas, que también se comentaba en el documental por parte de Salva Spin, y cómo todo ello te hace que te metas en un mundo, porque en realidad, como él mismo dice también, son solo píxeles y rayitas que suben y bajan y tal, y que tú tienes que meterte en ese mundo. Y la experiencia total es súper importante, y la máquina en sí misma, como una pieza, digamos, en la que se reúnen varias disciplinas artísticas, que es el videojuego, que de por sí mismo ya es arte, ¿no? O sea, necesita de alguien que tenga una visión artística para poder crearlo y desarrollarlo, las artes gráficas y toda la ingeniería que hay detrás. Es una pieza multidisciplinar de arte, y eso es también lo que queríamos poner en valor. Yo quería, ya que estabais comentando que es un tema muy interesante, que da prácticamente para una película en sí, está tocada muy de pasada en la peli, que es ese proceso de emulación, ¿no? Y ese original, copia y variación del original. Me gustaría dar un ejemplo que lo tuvimos muy reciente. Algunos conoceréis al director, por ejemplo, de cine Enrique Urbizu, que es el director de películas como No habrá paz para los malvados, La caja 507, ha hecho también la serie Libertad o Gigantes. Pues es muy poco conocido, más la gente que estamos más metida, ¿no?, en el tema del videojuego y del cine, que él dirigió Los Justicieros. Los Justicieros es un arcade, es una película interactiva, un shooter del oeste,
que a día de hoy probablemente sea una de las primeras, si no quizá la primera película interactiva europea, y al menos si no la primera española, a principios de los 90. Pues pudimos estar con él hace tan solo unas semanas y mutilaron Los Justicieros. O sea, él mismo no tiene el original. La obra original quedarán 2 o 3 en España y no es una obra fácil de conseguir. Y la versión que luego se popularizó, que fue para la versión para PC, le añadieron minijuegos, le añadieron escenas que él no había rodado para extenderla. Ya no estamos hablando de la misma obra. O sea, él mismo no reconocía su obra. Y evidentemente la experiencia de jugarlo en el arcade original, con las pistolas originales, además un arcade con 2 versiones. Para que os deis cuenta, ¿no? Imaginaros que el equivalente sería como una película, un largometraje, con ese montaje del director, ¿no? Pero en este caso aún la experiencia aún va más allá, porque ya es toda la experiencia, ¿no? Todo lo del mueble, toda la parte gráfica que comentaba también Vicente, o sea, pues, y fijaros que esto es hace tan solo 25 años, no estamos hablando del Pong, ni estamos hablando del Pac-Man, estamos hablando de hace tan solo 25 años en España, ¿no? A mí me gustaría volver, por ejemplo, a 1910, y ver cómo la gente cogía el celuloide y lo llevaba a las fábricas para hacer botas, por ejemplo, para los soldados, y decir, no, eso tiene un valor histórico y artístico, pero solo 100 años después éramos conscientes de decir, no, no hacerlo, guardarlo, ¿no? Aunque sea muy inflamable, conservarlo, meterlo en cámaras frigoríficas, ¿no? Yo creo que lo diríamos todo, ¿no? Porque se ha perdido un montón de cine, pues eso está pasando con el videojuego. Que a lo mejor tiene que pasar muchos años, ¿no? para ser conscientes de que esto se está perdiendo, que es el caso más real o más cercano a día de hoy es, por ejemplo, con Los Justicieros. Es un caso tremendo. Sí, a ver, tampoco es que estemos aquí abogando por ser unos viejales y conservar y tener el síndrome de Diógenes y tener todo en casa. Pero yo confiad en mi palabra. Yo nací... O sí, bueno. Miguel es un poco así de Diógenes. Pero yo confiad en mi palabra, os doy mi palabra. Yo he crecido con, siempre lo digo, 2 pantallas en mi vida. Una fuera de cine y otra es videojuego. Se puede decir, en cierto modo, que soy de la generación de los videojuegos. Vosotros sois más la generación de Internet, que eso ya no lo viví de una forma tan potente como vosotros. Pero yo sí que he visto crecer, ¿no? Esos píxeles sobre fondo negro hasta los AAA que tenemos hoy en día, ¿no? Y hay una cosa que os va a pasar si no se ha pasado ya. Yo ahora veo los AAA, me encantan, flipo, los tengo todos, pero donde está el germen, donde está la magia, es en lo de antes. Es un cliché, pero es verdad. Si tú conoces tu pasado, vas a hacer un futuro brutal. Si solo te fijas en lo que hay ahora, vas a copiar, vas a modificar, pero no vas a aprender de toda una trayectoria de gente que ha sabido, con 2 paletas y un fondo negro, hacerte el juegazo. Con una sola pantalla, como el Donkey Kong, Pac-Man o 1000 otros, hacer ese juegazo que encima tiene un icono como Pac-Man o como Mario Bros. U otros que los hemos comido 60 años. Yo quiero ver qué iconos de AAA u otros juegazos aguantan 60 años en la mitología popular, mejor dicho, en la cultura popular. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Yo empecé a descubrir que dije, tío, si tú sabes hacer un arcade, tú no vas a pillar un AAA y te vas a hacer un juegaco, porque quitando lo que son evidentemente lo que es la potencia gráfica, va de acuerdo, un estilo gráfico muy chulo, ahí hay unas claves y unas mecánicas de juego que son lo primigenio, que es como lo que decía Miguel, es como saber del primer cine. A mí me ha costado ver películas en blanco y negro, pero he hecho un esfuerzo porque he aprendido cosas que luego he podido llevar al día de hoy y decir, hostia, esto era muy bueno, y esto no lo ha inventado Spielberg, ¿no? Porque yo en los juegos AAA veo millones de mecánicas, ¿no?, que ya existían en los propios arcades. Y eso me ha servido muchísimo, muchísimo para decir qué de verdad importa en un videojuego y cómo luego lo adornamos. Vale, guay. Pero hay una potencia ahí, y con esto acabo, que siempre también lo digo, y para mí es como un haiku, ¿no? Es un poema japonés de 4 líneas. Pues esos son los arcades. Como en 4 líneas de código y de gráfico podían decir tanto, ¿no? No sé... En vuestro museo hay 1000 ejemplos de máquinas definitorias, ¿no?, para el mundo actual, yo creo, ¿no? Fíjate que bueno, es totalmente cierto todo, ¿no?, lo que estáis hablando y las mecánicas, ¿no?, que estamos hablando, que se vuelven a repetir y repetir y modificar, pero siempre hay una raíz
Y es muy paradójico, ¿no? Que los niños vienen y para ellos es la novedad. Para ellos el Pong es la novedad o el Donkey Kong es la novedad, ¿no? Y entonces es muy bonito ver cómo Al revés, ¿no? Sí, sí. También es verdad que los niños se ponen a tocar la pantalla porque se creen que todo es táctil, ¿no? Que No, decías así como, bueno, vale. Esto es un joystick, estos son botones. Ahí sí que nos ponen en nuestro sitio que somos viejos, ¿verdad? Eso está claro. Oye, no sé, ¿tenéis preguntas, cuestiones que queráis hacernos? De la peli, de Arcade Vintage, de lo que sea. Mira, ahí tenemos una. Y luego otra. Genial. Espera, que os pasamos micro. No sé si ¿lo estáis grabando, puede ser? Vale. Se te han adelantado. Luego la siguiente, perdona. Buenos días, José. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis todos? Muy bien. A ver, yo tengo dos apreciaciones que hacer. Por un lado, en la construcción de un museo, creo que la cuestión más importante, o quizá la más trascendente, sea la composición de la colección. Museológicamente resolver eso es una cuestión muy compleja, ¿no? Y quería preguntarte, en primer lugar, cómo se ha hecho esa estructura en ese museo, ¿no? Porque uno puede tener la tentación de acabar convirtiendo aquello en un salón recreativo, cosa que no lo es. Yo he estado allí y tú sabes perfectamente que yo pues he tenido contacto profesional con vosotros y bueno, de alguna manera eso creo que es muy importante que lo hagas trascender, que lo expliques y que lo cuentes. ¿Qué intención, porque uno cuando construye una colección tiene una intención, qué intención habéis tenido a la hora de estructurar eso? ¿Vale? Y por otro lado tengo otra apreciación que hacer, ¿no? Bueno, no me he presentado, mi nombre es Javier Ferrer, soy comisario de arte contemporáneo, en primer lugar. Quería hacer una apreciación también respecto a... Tengo la sensación de que hay una parte en todo el documental que pesa mucho, que es la cuestión nostálgica, ¿no? Es decir, tanto el cómic como el arcade tienen mucho de deseo de restaurar, de alguna manera, de hacer una cierta arqueología más, y creo que eso se ve en todo el documental. Y a mí particularmente me interesa sobre todo cómo construir puentes con generaciones actuales que no están habituadas a jugar o a plantear el juego desde el punto de vista de una máquina física, con una determinada distribución del producto o del activo digital, con un planteamiento totalmente diferente, es decir, jugar de manera remota. Es decir, cómo se puede generar esa conexión, aunque parte lo responde el documental también, porque creo que hay intervención de algunos comisarios o algunos especialistas en cultura digital, pero creo que eso es muy importante, ¿no? Es decir, cómo resolver esa conexión entre generaciones que han jugado de una determinada manera y que tienen una cultura visual determinada y generaciones actuales que están acostumbrados a acercarse al fenómeno de la cultura visual de otra manera, ¿no? Con otros procedimientos, otros instrumentos, otra manera de distribuir, otra manera de producir, otra manera de encontrarse con el fenómeno digital, ¿no? Y eso, bueno, pues esas dos apreciaciones me gustaría, si pudieras contestarlas, te agradecería mucho. Bueno, Xavier, me encanta que estás aquí y bueno, pues es un gran placer que estés disfrutando un poco de este evento con nosotros. Pues es una buena pregunta. Desde el principio queríamos diferenciar lo que es una sala arcade de lo que es un museo. Es muy difícil. No es, como bien habéis dicho, ¿no? Colocar máquinas y ya está, ¿no? Hay que darle un contenido, una historia. Básicamente comenzamos por una cronología, una historia del videojuego desde los comienzos incluso de los años 60. Entonces vamos como haciendo varios esquemas, varias líneas de tiempo, continuando con las máquinas a nivel cronológicamente, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades.
y de ahí ya los contenidos. En cada una de las máquinas ahora estamos trabajando mucho con Vicente para cada una que tenga un código QR con su ficha, una ficha de un contenido a nivel informativo de la máquina, además del informativo de qué proceso de restauración ha tenido esa máquina, de dónde ha venido. Digamos que es un proceso quizá de conocimiento, ¿no?, de cada una de ellas, dentro de esa línea de tiempo, línea temporal que queremos ir haciendo en el museo. Se podrían haber hecho de diferentes maneras, quizá haber puesto pues, de diferentes tipos de juego, ¿no? Los beat'em ups en una zona, los shooters en otra, en fin, hay varias opciones, pero considerábamos que la primera que teníamos que hacer y quizá la más fácil era a nivel cronológico. Ese es un poco el esquema que hemos seguido en el museo, pero es algo que es un museo vivo y que cada mes vamos añadiendo. También sois muy nuevos, ¿eh? Sí, es que total. Quitando el periodo del COVID, es que estáis en pañales, en el buen Totalmente, sentido. y aprendiendo cada día. Tenéis que aprender como todos, ¿no? ¿Cuánto lleva el museo abierto? Ahora, pues desde julio. Antes fueron 9 meses. Vino el COVID, correcto. O sea, que oficialmente no llega al año casi, o está en un año, ¿no? Está totalmente en pañales. Sí. Y la otra pregunta de bien. Te la cedo. A ver, a ver, yo no pertenezco al museo oficialmente. No se te puede servir. Yo te voy a dar una en cómo yo utilizo esa conexión, pues es muy educativa. Es decir, en las clases que yo imparto, másters y clases de la universidad de videojuegos y etcétera, lo que yo tengo es precisamente un bloque de trabajo que es de mecánicas de juego, donde solo se trabaja a través de lo que es lo de antes, lo que es el arcade, para que entiendan esa raíz de que lo que funcionó antes ahora puede funcionar, como os decía, como os estaba diciendo ahora. De hecho, que nadie me oiga, vienen muchos enterados, chavales jóvenes, esto es muy antiguo, y me hacen unas mecánicas de juego malísimas. Digo, vale, ahora yo esto te lo implemento, por ejemplo, en un AAA te pongo aquí la cara del The Last of Us y el que tú quieras y no funciona, porque no has entendido que un videojuego no es un guión animado interactivo, hay más, ¿no? Entonces, es difícil, porque es como cuando llevas a gente muy nueva, muy conectada con el arte nueva, o gente de instituto al Prado. Enseñarle un bodegón a un chico del Prado, está claro que tienes que pillar otro enfoque muchas veces, ¿no?, del que puede ser una persona más mayor o una formación académica, ¿no?, que te voy a contar a ti que eres comisario. Entonces, claro, yo en mis clases sí que trabajo mucho eso y se lo pasan pipa, porque entienden que una mecánica de juego de arcade o de un juego antiguo, yo es que empiezo hablando primero del Monopoly, cómo se creó el Monopoly, que por cierto el Monopoly fue creado por una mujer, el esquema básico, y con unas ideas anticapitalistas. Mirad cómo ha acabado la historia del Monopoly. A la pobre sí estará revolviéndose en la tumba. La idea era que aprendiésemos que el dinero es malo. O sea, quiero decir que hasta ha habido... Y eso ha pasado también con los videojuegos, ¿no? Ese es mi enfoque, ¿eh? Desde el museo ya no me meto, eso ya tú, no sé cómo lo conectáis con las nuevas generaciones, pero tienes razón en que era algo que pesaba muchísimo lo de la nostalgia y nos fastidiaba a veces, porque yo creo que hay gente que sabe más de videojuegos de lo que parece, pero la nostalgia le puede, ¿no? Y eso siempre se cuela por ahí y eso puede que sea, a lo mejor a veces hasta contraproducente con las nuevas generaciones, porque nos ven como, y con toda razón, como viejos que estamos conservando algo ya obsoleto. Así que hay veces que hay que hacer un esfuerzo de quitar la nostalgia, ¿no?, y hablar de eso. Pero eso creo que pasa en todo, en los cines, en Spider-Man. No sé qué pasaría yo con vosotros, chicos, chicas, si os doy el primer número de verdad de Spider-Man, de los años 60, Steve Ditko y Stan Lee, en el que ahí es donde sale esa frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso no está en las películas originales de Sam Raimi. El primer superhéroe que llora en la historia, la primera viñeta en la que un superhéroe llora en la historia, está en ese cómic. Sale Spider-Man, en la página 3, es que lo tengo en clase, por eso me lo sé de memoria, y está llorando. Y entonces, claro, dices, tío, esto es de hace 71 años casi, ¿no? Entonces, por eso hay que hacer un esfuerzo, como os decía, en ver lo antiguo como la base de todo. Vamos, es ideal. Ya me he enrollado.
ahora mismo el progreso que estamos llevando en el museo hacia esa conexión lo tenemos muy presente con la Academia del Videojuego, que hemos comenzado en septiembre. Entonces, es una gran oportunidad para que esos niños que están viniendo ahora a la Academia, que comienzan a investigar sobre robótica, ahora mismo tenemos, por ejemplo, una clase, un taller de aventuras gráficas, ¿no? Entonces, eso creo que es algo ideal para ellos, para conectar con el museo. No solo la nostalgia, sino ya los diseños 3D, ya las aventuras gráficas, la robótica, todo está conectado. Lo decía también Isabel, esta chica, la más joven que sale realmente en el documental. Si os cojo a vosotros la primera clase de vuestra vida sobre hacer un videojuego y os pongo a hacer un AAA, os vais. Es imposible, hay que empezar poco a poco. De hecho, mola que el videojuego sea así, ¿no? Que te obligue a... Espera, una programación básica, voy subiendo, ¿no? Es una cosa así interesante también. ¿Tenemos una pregunta allí? Yo he llegado a la mitad de la película. Me he entrado justo un rato de que hacíais esto. Entonces, no sé si ya lo responde, pero os lo pregunto. Son dos cosas. Y es un poco para todos. Como referentes del museo y del documental a nivel mundial, ¿qué hay que hayáis visto que sea interesante? Por ejemplo, habéis comentado, creo que eras tú, Vicente, lo de Berlín. Si el de Berlín es el que he visto yo, a mi punto de vista, no, está años luz al de EVE, en cuanto a arcade y máquinas reales y el espacio en sí. En Tokio, por ejemplo, yo estuve en un sitio que tenía, creo que eran reales, además era una experiencia porque era en un tercer piso, un edificio en la zona de los videojuegos, entrabas, tenías la figura de Metal Gear, pero por el mundo no he visto muchas cosas, no sé si hay referentes de la magnitud y de la colección, además jugando en vivo de esto. Y por otro lado, la otra pregunta es, a grandes rasgos, en todo este mundo del videojuego y empezando por el arcade, si tenéis, más allá de hacer que funcione progresivamente el proyecto, una idea de cómo hacerlo más grande o más reconocible, por ejemplo, el tema español, o de involucrarse más en la situación actual, por ejemplo, con el metaverse, todas las cosas que ya están pasando, que al final, como dices, empiezan por la raíz de los videojuegos originales, pero ahora ya es la vida real y dentro de nada es el día a día. La gente está gamificando la forma de vivir. Entonces, la conexión acaba siendo la forma de vida del día a día. No sé si hay un proyecto más grande a largo plazo que estáis pensando o es más seguir la construcción del museo. Y bueno, son las dos preguntas. Pues mira, voy a empezar un poco por la primera y le voy a pasar la pelota a Vicente, porque él ha estado hace unos meses en el de Berlín, por ejemplo. Pero hay un debate que yo me he encontrado llevando la película allende fronteras. No solo entre provincias, sino en otros países, la propia película de arqueología. Y es que algunos no diría detractores, bueno, con otro talante, me preguntaban si lo que estaban viendo, eso es lo que acabáis de decir vosotros dos, si lo que estaban viendo en realidad no era, en vez de ser un museo, era una sala arcade. Ellos querían ver más lo que hay, que si has estado en Berlín, es decir, una corriente didáctica, una cosa más ortodoxa dentro de lo que es la propia configuración de un museo. Yo entendía muy bien lo que decían y en parte tienen razón, pero seguidamente les decía, ojo, acaban de empezar, darles tiempo. Ellos tampoco, no sois unos expertos comisarios en lo que sería la cultura, pero eso irá saliendo, ¿no? Está claro. Pero les decía, pero como contraprestación te están ofreciendo un contacto y unos ejemplares que yo no he visto en el de Berlín, ¿no? Como hemos dicho, ni en otros sitios, en efecto. Que eso es muy importante. Entonces, vale, es una cosa por otra. Al final se encontrará un equilibrio y un punto medio muy, muy potente. Pero sí que es verdad que un museo no es una sala arcade, ¿no? Eso creo que es una perspectiva que creo que estamos aquí todos de acuerdo y que hay que llevarla un poquito, ¿no? Hay que potenciarla más allá. Y no sé, Vicente, tú estuviste, ¿no? Hace nada, si me trajiste un catálogo y todo. Estuve este verano mismo en Berlín y claro, pues tenía curiosidad por conocerlo para ver cómo lo habían enfocado, ¿no?
Y sí que es verdad que, como decía Mario, tiene un enfoque diferente, digamos, más hacia una documentación, digamos, más extensa en cuanto a lo que decía él, emulación, quiero decir, ahí tienes una especie de consola que tú puedes elegir el juego para jugar y tal, pero realmente la novedad que aporta el Museo de Arcade Vintage es que tiene mayor cantidad de máquinas originales y luego piezas que en el Museo de Berlín no están. O sea, en el Museo de Berlín están las típicas, las que todos conocemos, el Space Invaders, el Come Cocos, tal, ¿vale? Pero ellos tienen máquinas que las traen de Estados Unidos, que las restauran aquí de Europa, porque aquí se destruyeron, como se dice en el documental, y sí que las tienen. Entonces, el enfoque creo que es diferente. Hasta el año pasado que estuve investigando sobre museos también para una investigación que hice sobre precisamente las artes gráficas y tal, no encontré ningún museo como tal, o un espacio, digamos, expositivo como tal, que tuviera la cantidad de piezas que tienen ahí en IBI. Luego, por otro lado, no solo son las piezas de videojuego arcade, también tienen una gran colección de microinformática, de consolas, creo que las tenéis todas. De pinballs. Están funcionando, o sea, tú puedes ir allí a jugar con un Amstrad, con un Spectrum, con todo, ¿vale? Y aparte también hacen charlas, no sé si son todos los fines de semana. Todos los sábados por la mañana. Traen gente, desarrolladores de videojuegos, creadores y tal, a impartir charlas. Y creo que teníais una con un creador de videojuegos japonés que le va a hacer online o algo así. Ahora vienen los japoneses, ¿no? Sí, Tenéis ahora Quiero desde decir Japón. Que lo que comentaba Mario es verdad. O sea, acaban de empezar, están expandiendo, digamos, sus líneas de actuación como museo, ¿no? Y lo están haciendo muy bien. Pero eso sí, la peculiaridad que tiene el de IBI es la cantidad y la calidad de las máquinas y la originalidad, porque en Berlín yo no pude saber si la placa que tenían detrás esos muebles era la original. En IBI sabemos que sí. Claro. Mi experiencia personal es que, siendo muy interesado en los videojuegos, y pues tengo 1000 catálogos, 1000 libros, y yo precisamente estaba harto de ver reproducciones en libros o incluso emulaciones y tal. Y por fin yo pude ver de verdad las artes gráficas del Centipede en su museo. Y de repente empezamos a ver, ¿te acuerdas, Vicente y yo? Hostia, está pintado a mano. Esto no está en los libros. Y dan ganas de rascarlo. Hostia, pero mira, hasta estábamos mirando cómo era el vinilado. Y eso, quieras que no, es muy importante, ¿no? Lo que hablamos de ver el cuadro de verdad en directo. Pues a lo mejor no tienen la mega, digamos, concepción didáctica o museística que debería ser, que seguro que la sacarán, seguro, pero por el contrario tienes ahí al David de Miguel Ángel, entre comillas, ¿no? Ahí, ¿no? Y ya estaba yo harto, ya te digo, de algo que creo que todos ya conocemos por revistas, medios y otro tipo de cosas, ¿no? Es una cosa ahí que está complicado, ¿eh? Pero bueno, poquet a poquet. Es que pensad, por ejemplo, que las máquinas de los años 70 que tienen allí no se había inventado la impresión sobre vinilo. El vinilo de corte sí, se estaba empezando y tal, pero no se había inventado. Entonces lo que hacían era pintar las máquinas con plantillas o con serigrafía. Y claro, y tocar eso, y tocar o sea, a mí es que se me saltaban las lágrimas de ¡ay, cómo mola! Claro, además son máquinas que algunas son... Es algo especial. Son electromecánicas, algunas. Sí. ¿De acuerdo? O sea, es que son acetato... Máquinas que no tienen nada digital por dentro, todavía algunas de ellas. Eso es bastante fuerte, ¿no? Bueno, Miguel es un experto en arqueología, los medios y cine antiguo, y tú ya también llegaste y flipaste, porque se ven las correlaciones incluso con las máquinas antiguas de una especie de precine, ¿no? Hay métodos muy cercanos. Yo tuve un momento muy revelador con José, no te lo he dicho, pero tuve una epifanía cuando pude enlazar exactamente lo que ha dicho Mario. En el siglo XVIII, finales del XVIII, aparecieron unos espectáculos revolucionarios, un show total, que eran los espectáculos de fantasmagorías. Utilizaban en algunos de ellos unas cajas de madera
con espejos, con linternas mágicas, con proyectores primitivos, reflejando la luz y usando también humo y efectos lumínicos. Eso está dentro del videojuego, de muchos videojuegos. O sea, muchos son realmente una ilusión óptica que proviene de la magia. O sea, yo tengo esos diseños, incluso alguno original, que está. O sea, estamos hablando de que esos principios estaban ya presentes en el audiovisual primitivo dentro y que permanecen en los videojuegos. O sea, da para todo un estudio de eso lo que se llama los topoi, ¿no? A nivel académico, de esas principios, ¿no? O conceptos recurrentes en la evolución o en las posibilidades del audiovisual. Y es algo, creo que está por descubrir y redescubrir todos esos elementos que están en los videojuegos. Pero es el hecho de que, claro, nunca habíamos abierto un arcade por dentro. Y lo bonito, José, es poder abrir el arcade y ver qué hay dentro, ¿no? Y hay una parte de magia, de ilusionismo presente, yo creo, bastante importante. Casi morimos metiendo las cámaras ahí dentro, que nos pegaban ahí unos chipazos ahí, metiendo ahí alguna nos las jugamos ahí metiéndonos por dentro. Pero bueno, una pregunta, ¿no? Sí. Yo tengo dos preguntas. La primera sería, ¿cuál es el arcade que más os ha costado reparar y conseguir? Y la segunda sería, si no os tenéis incluido ya, ¿tenéis pensado incluir máquinas, consolas portátiles como la Game Boy, la DS, etcétera? Pues la más chunga. Bueno, hay unas cuantas, ¿no? A ver, esto es un proceso que es una pesadilla, realmente, os lo prometo. Hay máquinas que, pues igual estamos un par de años con ellas y aún no las tenemos restauradas del todo o no las tenemos completamente funcionales. Yo recuerdo alguna de ellas, venir 4 tablas y los cables por el suelo, destrozadas con humedad, totalmente, pues para hacer una restauración muy, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero realmente para tirarla a la basura, ¿no? Sería la palabra, pero nunca hemos hecho eso, ¿no? Siempre hemos intentado recuperar esas máquinas. Entonces, yo diría la Tron ha sido una de las que más restauración ha tenido. Yo no soy restaurador, yo soy coleccionista, pero sí que tenemos esas personas que para mí son las personas más importantes tanto del museo como de este documental, que son esos restauradores que hacen posible que nosotros podamos disfrutar de esas máquinas, ¿no? Estamos hablando de Ricardo, de Rafa, de Pablo. Son personas que tienen ese conocimiento que da para hacer todas esas restauraciones que ahora mismo me viene a la cabeza el OutRun de movimiento, que Javier ha estado con ella un año, ya no solo a nivel monitor, placa, cableado, a nivel de ya la fibra de todo el coche estaba destrozada, tuvo que masillar, lijar, volver a masillar, lijar, pintar. Son procesos muy arduos, la verdad. No sé si ha quedado claro que para una gran labor de lo que ellos están haciendo es que cuando restauran una máquina, lo que hay dentro también se está intentando que sean los componentes originales. Entonces, claro, encontrar ese monitor específico, el OutRun, en el mundo, me lo invento porque no sé, pero puede que solo queden 5. Entonces ellos están buscando por internet, por asociaciones, por grupos de Wallapop o de lo que sea, por cualquier sitio para encontrar ese monitor y lo traen de Estados Unidos, como he visto en esos camiones o de donde sea. Y claro, eso hace que
cada vez sea más complejo, ¿no? Conservar esto, porque los medios, ya sabéis, se comen unos a otros, ¿no? Y ese es el problema de la que hablábamos también en el documental de la emulación, de intentar a lo mejor no llegar a la emulación si se puede, no todavía. Pero lo vuestro es una labor titánica de decir, claro, es que no vale cualquier pantalla, que tiene que ser la de los runs, si es posible, ¿no? Y el cableado y tal. Y hay mil historias. Ah, bueno, y te había preguntado de Game Boy. Sobre el tema de portátiles, sí que es una buena idea que veríamos a ver cómo implantarlo en el museo, ¿no? Sí que tenemos esas portátiles en exposición, pero sí que sería de alguna manera poner alguna zona con esas portátiles, incluso las portátiles de Nintendo, pues eso, el Donkey Kong, todas estas portátiles, sí que estaría muy bien hacer una exposición, no sé, más jugable, ¿no? Con ese tipo de consolas portátiles. Te cojo la idea y... Claro, yo creo, José, que claro, ahora lo que te tienes que plantear es esa consola portátil que ya no sea tan portátil para que no te la lleves a tu casa. O sea, ¿cómo encajo? Por eso aún no la tenemos puesta, ¿no? Ver de qué manera hacer algo, algún expositor. Y por eso... Que yo no la convertiría en portátil, sería Claro. como... Y por eso os recomiendo que vayáis corriendo al museo. No lo he querido decir, pero es la realidad. Claro. Que la máquina es difícil de llevársela. Ir corriendo al museo antes de que esta gente deje de que podáis jugar. porque no sé cuánto va a durar todo, ¿eh? La pregunta. Sí. Me llamo Ángel, soy alumno de SAT, de la carrera de programación, y quería preguntaros por vuestra visión, vuestra opinión personal de cómo creéis que va a ser el futuro dentro de 50 años de todo lo que es este mundo del arcade, de la restauración de las máquinas tal como eran. ¿Creéis que va a ser un futuro un poco más trágico en el sentido de que se habrá perdido alguna más, a un juego más que nunca se podrá jugar de la manera original? ¿O creéis justo lo contrario, de que va a ser más positivo, de que se va a poder restaurar mucho más, se le va a dar mucha más importancia? Preguntón. Sí. Esa es la gran pregunta. Sí. Es la que sobrevuela el documental y muchas más otras cosas, claro. No sé tú cómo lo ves. Yo puedo un poco transportar lo que sentí en la Pinball Expo de Chicago en el 2019, en los pinball de los años 50, ¿vale? Que esa gente que tenía esa nostalgia con ellos y esa jugabilidad con ellos, estamos ya en unos años que por ley natural ya se va muriendo, ¿no? Esa gente. Entonces, sí que estábamos hablando de ello y que estaban hablando ellos de que se iba perdiendo el interés en ese tipo de máquinas electromecánicas. Claro, ahí entonces puede pasar o puede no pasar en el tema de los videojuegos arcades, pero sí que es un ejemplo que hay que tener en cuenta. Es mucho tiempo quizá, ¿no? para ver esa tendencia. Yo creo que durante los próximos 20, 30 años sí que vamos a tener quizá una tendencia positiva del interés en los arcades, sobre todo, pero también depende de nosotros, ¿no? Depende de cómo lo podamos transmitir, por ejemplo, a las nuevas generaciones, ¿no? Depende, por eso, pues ahí la verdad que tenemos una gran responsabilidad desde las instituciones, desde el museo, desde las asociaciones, de divulgar todo lo que estamos... Es una cosa que nosotros está por ahí implícita en el documental. Es decir, vale, yo entiendo que no todo el mundo puede hacerse responsable del videojuego, pero lo que sí que deberíamos ser o intentar hacer es que nuestros allegados, las personas que nos rodean, sean más conscientes de que es un patrimonio cultural. Si no, lo que hemos dicho antes, vamos a perder cómics, cine, videojuegos y millones de otras cosas. Ese es el problema. Yo no quiero que mi madre se interese en los videojuegos, pero quiero que entienda su importancia. Porque si todos empezamos a entenderlo, las instituciones empezarán a hacernos caso para preservarlo.
por eso está y existe una filmoteca. Yo con 19 años, sinceramente, el cine mudo, el cine antiguo, me la tocaba, en buenas palabras, y ahora me flipa. Y digo, menos mal que una filmoteca me permitió a mí crecer por otro lado, pero ahora puedo ir a ella y a verla, ¿no? Y esto no solo de cine, cómics, lo que queráis, ¿no? Libros, etcétera. Música, eso es lo que tendríamos que tener. Organismos que despierten, en la medida de lo posible, con más celeridad para conservar esto. Y luego ya veréis cómo os gustará, ¿no? ir a revisitarlo. Nosotros hemos hecho un poquito de historia que alguien ha dicho antes y es conseguir estrenar este documental en cines. Es la cosa de las cosas que más alegría me dio, porque que esto recorriese los cines este verano significó que ya no era a lo mejor una película tan de nicho y que algunas personas ajenas totalmente a este mundo podrían llegar y entenderlo. Siempre lo cuento también, el mayor piropo que me he llegado fue, ¿no?, cuando acabó la película en Petrer precisamente y se me acercó una persona importante del mundo del arte de Valencia, me dijo, Mario, no me gustan los videojuegos, pero me ha gustado tu película. Y yo me quedé diciendo, ¿eso es bueno o malo, no? Y me empecé a reír y me dijo, no, es bueno porque has conseguido que yo, algo que ni me va ni me viene, como son los videojuegos, entienda todo el trabajo que hay detrás y la pasión que hay detrás. Ahora los voy a mirar de otra manera. Y dije, mira, pues yo con esto ya me puedo ir tranquilo. Porque es la única manera de que nos contaminemos para conservar esto, ¿no? Yo creo que es la mejor manera. ¿Una pregunta por ahí? Sí. Ahora. Hola, soy Gustavo Aranda de la Escuela Superior de Arte y Tecnología, que nos han invitado a venir aquí, nos hemos traído a los alumnos, profesores, todos. Muchas gracias. Igualmente, no. Y quería daros justo esto. Mario, gracias por hacer esto, ¿vale? Y José, gracias, y para toda la asociación, porque a los que nos dedicamos desde hace muchos años que nos pasa como a ti, Mario, a la docencia sobre videojuegos. Yo soy profesor de historia de los videojuegos, mi compañero Juan Diego es profesor de motores de videojuegos. O sea, gracias por hacer esto, macho o machos, porque esto nos ayuda muchísimo y valida mucho lo que estamos haciendo en el día a día en las escuelas de videojuegos, ¿no? Que es los que venimos de la industria, que queremos dar ese testigo a estos chavales, ¿no?, que continúen ellos con la industria del videojuego. Joder, estas cosas, disculpad el lenguaje técnico, joder, esto ayuda muchísimo, ¿no? Y nos da mucha motivación. Primero que nada, quería daros las gracias. Tenía un comentario. Hemos hablado de los justicieros. Justo es que llevamos todo el verano unos cuantos profesores e investigadores de inteligencia artificial y otras cosas, tanto de la Politécnica de Valencia como de SAT, intentando hacer ingeniería inversa sobre los justicieros. Explícitamente. Entonces, hemos desensamblado el código y estamos aplicando ahora Machine Learning para, del recuadro pequeño, hacer o sea, por reconstrucción, técnica de reconstrucción de imagen, volver a esa visión original de Enrique Urbizu. Porque el Laserdisc original está bastante perdido. Me han dicho que los chicos de la asociación Arcade... ¿Vosotros lo tenéis también, el Laserdisc? Vale, es que llevamos un tiempo intentando localizar a ver cómo hacer una versión modernizada de los justicieros. Entonces, oye, me alegro mucho que no seamos los únicos locos que estamos con esa aventura, ¿vale? Porque estamos llegando a un punto en el que estamos tocando techo con lo que se puede hacer con el Machine Learning. Entonces, me alegro mucho que no seamos los únicos locos. Entonces, tenemos que hablar de eso, José, en algún momento. Sí, sí. ¿Vale? Y la pregunta que tenía es más para Mario. Es una curiosidad. El Semi es un chico que tiene fama de ser difícil de trabajar con él y tratar. Yo tengo una admiración, y todos los que nos dedicamos a la emulación retro, etcétera, FPGA y tal, sabemos que es uno de los dioses del panteón, pero todas las personas con las que tratamos dicen, este chico es un poco difícil. Entonces, ¿cómo has podido meterlo en una película y cómo ha sido trabajar con este personaje en concreto? Es la curiosidad que tengo. Gracias. Bueno, Vicente y yo, que estábamos ahí en el meollo, te podemos contar historias
muy buenas, ¿no? De el Semi como persona y como personaje, ¿no? Son dos cosas. Bueno, la primera, darte las gracias. Muchísimas gracias también por lo que nos has dicho. Luego hablamos de los justicieros. Aquí tienes uno que tiene el Laserdisc. Urbizu va a salir en nuestro nuevo proyecto alrededor del videojuego, pero no decimos más. También alrededor de este tema. O sea que hilamos fino. Y el tema del Semi. El Semi, primera anécdota, para quien no lo conozca. Yo estaba todo el rato preguntándome, ¿y este chico que se llama Miguel Ángel Horna, por qué lo llaman el Semi? ¿Por qué lo llaman el Semi? Y al final no pude más. Digo, bueno, cuando acabe el rodaje se lo pregunto. Y digo, ¿a ti por qué te llaman el Semi? Y el tío ahí tocó un pungido, ya lo habéis visto en la película, como es un poco él. Es que me da vergüenza, no, dímelo, esto entre tú y yo. Mira, y yo aquí contándolo. Es porque me llaman el semidios. Y yo ya, claro, empecé a reírme. Claro, el semidios, es por eso. Porque, para quien no lo conozcáis, es lo que os acabo de comentar, ¿no? Es un gurú, una eminencia de lo que es la emulación y la programación informática, ¿no? Y que mucha gente acude a él. Y la segunda anécdota es que no sé cómo lo hicimos, que nos dijo que sí. Cuando llegamos ya estaba dudando de que nos iba a decir que no. Bueno, al final lo conseguimos. Nos costó mucho arrancarle preguntas, pero lo conseguimos y tal. Pero una vez hecha la peli, lo hemos querido invitar a eventos como hoy, por ejemplo, en Barcelona, en Zaragoza mismo, en la misma ciudad, y siempre nos ha esquivado de nuevo, una y otra vez. E incluso en Radio 3, en el programa Fallo de Sistema, Santiago Bustamante diciéndonos, quiero que salga el Semi. Y yo, bueno, lo voy a intentar. Y no hubo manera. Santiago Bustamante le dije, mira, te voy a pasar su teléfono personal a ver si tú lo consigues, que yo no lo he conseguido. Lo llamó, el Semi le dijo que sí, y 40 minutos antes de salir en antena en la radio dice, no salgo. Así, o sea, todo de película. O sea que, no sé cómo lo hicimos, pero es verdad que hemos tenido mucha suerte de contar con él, porque, bueno, las personas además de MAME, que trabajan en MAME, son muy importantes para la restauración y preservación del videojuego, ¿no? Entonces, casi no sé cómo salió, ¿no? Que de carambola, pero mira, mucha suerte hemos tenido. Igual que Eduardo Cruz, que también es un máquina, un tío muy inteligente, capaz de decapar unos chips imposibles, ¿no? Chips de estos, no sé si lo sabéis, en la película creo que tuvimos que cortar esa parte, pero hay chips que son chips que llamamos vulgarmente chips suicidas, que tienen un sistema de codificación y de antipiratería que si intentas trabajar sobre ellos, ¡pum!, se suicidan, ¿no? Y esto, bueno, por metraje no pudimos meterlo, pero toda esa historia, sobre todo en gaelco, es para contarla, ¿no? Hay mucha historia ahí detrás. Bueno, Fernando, Digital Chove. Quería haceros una pregunta más allá un poco del punto nostálgico. Entraremos en el territorio un poco más legal, que es un poquito escabroso. Sé que es un tema que además igual hay personas que igual no caen, que cuando hablas de videojuegos hay todo un trasfondo de publishers, distribuidores, empresas, etcétera, con diferentes legislaciones además internacionales. Y cuando nos remontamos al pasado hay conceptos que tampoco están muy claros hoy en día y sobre todo en las escuelas poco a poco se están empezando a educar. Conceptos como cuándo vencen los derechos y pasas a dominio público, etcétera, etcétera. ¿Podéis contar brevemente si habéis tenido algún problema, alguna anécdota relacionada con conseguir determinados derechos para poder, ya sea una marca comercial, ya sea un personaje, ya sea el título de un juego, para poder utilizarlo? En realidad que hay dos preguntas. Desde un punto de vista cinematográfico hemos hecho otras cosas para esquivar ese problema, pero si vamos al tema del videojuego, sin ser nosotros unos grandes expertos, nosotros podemos contar lo que hemos visto en las entrevistas de rodajes y tal, ¿no? Especialmente con los miembros de MAME, ¿no? Que hemos visto hoy, como Tomás, como Semi y ¿cómo se llama? Roberto Frasca, ¿no? Roberto Frasca. Que, bueno, ellos te explican anécdotas súper locas de MAME, por ejemplo, que se han encontrado 1000 veces en 1000 juicios, porque ellos lo que hacen es emular un juego que en principio está abandonado por empresas y creadores, lo emulan y lo suben a una plataforma para que todo el mundo pueda disfrutar de ellos o jugar con ellos. ¿Qué ocurre? Que se han encontrado casos de todo tipo. Uno de los que suele ser más comunes es que ese juego abandonado, por ejemplo, les pasó con uno contó en Telefónica, ¿no? En la Fundación Telefónica. Sí, ¿era? sí, fue allí, sí. Era de dados o de póker, una cosa así muy tangencial, ¿no? Sí. Ningún juegazo. Pues como nadie le hace caso durante 30 años, lo subieron a MAME
todo el mundo le flipó, le encantó, empezó media España, medio mundo, porque Mame es internacional, a bajarse el juego y aparece la empresa. Y se les quejó la empresa, pero luego, al cabo de unos meses, la empresa sacó una versión mejorada del juego. Del videojuego. Y entonces, primero los querían llevar a juicio. Sí, y luego ya no. Y luego la empresa dice, espera, vamos a hacer una cosa. Lo actualizamos, le damos una nueva pátina, lo sacan y ahora a ganar pasta de nuevo. O sea, gracias a ese resquicio legal. Esa acción que hicieron ellos de preservación. Y luego lo que cuenta Tony Pinabuena yo no sabía, no había caído, que un videojuego es como una película. Es decir, y esto también Miguel, que es productor, lo puede decir muy bien. O sea, hay unos derechos de la banda sonora que van por un lado. Hay unos derechos de unos creadores, hay unos derechos de una productora. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú rescatas el juego, de repente puede, como ha pasado, que el tipo de la banda sonora o la tipa de la banda sonora dice no, yo no os doy permiso. Entonces no puedes recuperarlo con esa banda sonora. O directamente, si está en contrato, con nada. O sea, que fijaros, ¿no? Hay más lío del que parece. Y muchas personas, que es lo que decía José, están totalmente de retirada de este mundo, no saben dónde están o no sabes dónde localizarlas. Es complejísimo, ¿eh? Yo era más complejo de lo que yo pensaba. Y si no lo haces bien, te puedes meter en un buen lío, ¿eh? Porque Mame, como es internacional gracias a Internet, o sea, puede ser que el lío te aparezca en Italia o te denuncien desde Inglaterra, ¿no? Y te van llegando las cartas y ahí la cosa se complica. Sí, nos contaba también Fresca que los únicos juegos que de alguna manera se podían recuperar si que hubiera problemas eran de las empresas que habían desaparecido. De eso sí. Pero de las empresas que siguen en vigor, con títulos que siguen en vigor o con, digamos, la marca registrada que tienen en vigor, con eso desde luego no. Bueno, y me acabo de acordar. Y luego la locura máxima, para mí, en mi opinión, Alex Kidd. El caso de Alex Kidd. Hostia, eso ya es Alex Kidd, no sé si lo conocéis, un juego de 8 bits de la Master System, chulísimo, icónico, que a todo el mundo que ha jugado le ha gustado, tal igual. ¿Qué empresa era? ¿Quién hizo ese juego? No me acuerdo. Sega, ¿no? Sega. Olvidado de la mano de Dios. Y aparece este chico, entonces tú sabes la historia, ¿no? Fue al museo. José, ¿no? socio nuestro. Socio, él, bueno, es un genio. Acaba de salir de la universidad y bueno, pues para él, el Alex Kidd, pues yo creo que ni lo jugó porque, no en aquella época, ¿no? En la época nuestra, sino lo jugó ya después y le gustó tanto que empezó a hacer, bueno, él es programador, salió de la universidad y empezó a hacer el remake del Alex Kidd. Entonces, bueno, pues al final fue todo incrementándose ya a nivel de ya no solo una demo, ¿no? Sino miles y miles y miles de horas que ha dedicado a ese juego y ya entonces se pusieron en serio a intentar tener la licencia en ni más ni menos, distribución desde Japón. Entonces, claro, fueron a Japón, no sé si, bueno, lo hago un poco muy, no me meto en detalles tantos, pero sí que cuenta y que, claro, cuando llega allí el distribuidor a hablar con ellos, una persona que sí que se dedica profesionalmente a sacar juegos y que tenía acceso a Sega allí en Japón, claro, cuando les comenta, bueno, pues queremos sacar esta licencia de Alex Kidd, se quedan así los japoneses y dice, ¿y eso a quién le va a interesar? O sea, que ¿no? Te quedas así como diciendo... ¿A media España? ¿A medio mundo? Claro, quizá, bueno, hubieron zonas donde el Alex Kidd pues tuvo más éxito que otro, ¿no? Estamos hablando, José me decía, dice, todos los días me envían correos desde Brasil dándome las gracias por haber hecho el remake del Alex Kidd desde Brasil, ¿no? Se ve que hay una escena allí de Mega Drive y de Master System que bueno, está súper actuada. Claro, y es que al final lo que pasó es que llévate la licencia, hazlo,
No hay problema. Pero bueno, había que ir a Japón ahí, hablaron con ellos y lo que parecía que iba a ser una epopeya y ya está. Bueno, en Switch está vendiendo que no veas, Claro, la nueva versión está chulísimo vino el juego, a presentarlo. lo recomiendo. De hecho, el primer sábado que de la reapertura fue la presentación del Alex Kidd y nos contó todas esas historias tan increíbles. Claro. Eso es chiripa, porque Miguel os puede contar todo lo contrario con aquella historia de Godzilla, ¿no? Claro, con un amigo nuestro que hizo lo mismo y fue a pedir los derechos de Godzilla, ¿no? Cuéntale. Sí, bueno, de este tema de derechos de autor y propiedad intelectual y de los derechos también que caen en la productora es un tema muy complejo, muy delicado, sobre todo también porque la ley ha ido cambiando y porque cada país tiene unas leyes diferentes y porque también depende al final de un ser humano. Y hay seres humanos, digamos, que son más buenas personas, ¿no? O pueden ceder una imagen o un vídeo gratuitamente porque le gusta el proyecto y ya está, pero otros no. Hay un caso que, bueno, lo viví un poco de cerca, que es una película que nosotros tuvimos en el Festival Internacional de Cine de Sachs, que se titula Los albores del Kaiju Eiga, que es una película realmente sobre Godzilla y sobre los orígenes de Godzilla, sin Godzilla. Porque al contactar con la Toho, con varias y también varias productoras japonesas y por temas también evidentemente los derechos de autor y la marca, pues no le daban los derechos. Bueno, se lo daban evidentemente pagando muchísimo más, 3 o 4 veces más de lo que costaba ya la propia película, ¿no? Claro. Pero esto es un ejemplo de muchísimas otras cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, en los pinball sí que eso lo tengo cercano, ¿no? Con el diseñador, con Antonio Ortuño. Cualquier licencia que se quisiera utilizar para hacer un pinball de cualquier película que, pues, sobre la mesa hay que poner $50.000 para comenzar. Entonces, claro, son cosas que dices, eso está hay muy pocas empresas que pueden dedicarse a eso. Por ejemplo, Stern sí que se dedica a eso, ¿no? Y ha hecho el Rey Midas, ¿no? Con las licencias de películas y de bandas de música, y sí que lo tiene muy... Pero claro, tienes que tener una inversión muy potente, aunque es una inversión bastante segura, porque son licencias que ya van a vender. Pero al final depende de la persona. Quiero decir, evidentemente son grandes empresas y grandes empresarios, pero si a alguien le gusta eso, claro, se lo cede gratuitamente y ya está, y sale ahí la marca de cualquier película, o porque es su amigo, o porque le gusta, por apoyarlo. Quería hablar de lo de Godzilla porque fue un caso como el de Alex Kidd. Fue una persona que sí estuvo haciendo el documental, fue a Japón, con los propios con autores, toda su ilusión, con directores, actores, o sea, estamos hablando de... es como se lo cortaron. La película como si hubiese sido la oficial sobre la saga de Godzilla, pero sin aparecer Godzilla al final. el propio Godzilla, ¿no? Y fue así, pero esto sucede continuamente, ¿no? Cada caso es distinto, cada caso es diferente, pero también depende de eso. Cada país, leyes, autores, directores, es complejo. ¿Se me escucha? Sí. Antes de nada, que no me he presentado antes, me llamo Jorge, estudiante de SAT de Programación. Y quería preguntar también cómo afecta el COVID al tema de probar las máquinas, no solo en el sentido de que no puede aglomerarse mucha gente, sino que cómo el alcohol afecta a la máquina. Pues allí en el museo tenemos un protocolo que es, se toma la temperatura, se lavan las manos, y sí que durante este verano, bueno, pues sí que hemos tenido un aforo limitado. Básicamente lo que nosotros realizamos es limpieza continua de las máquinas, desinfección,
si era por ahí la pregunta que te referías o cómo afecta... Claro, la desinfección que hacemos pues es con este tipo de productos que hay sin lejía, porque claro, sí que puede dañar a todo lo que son los paneles que se pueden ir deteriorando, claro. Ahora, eso era una de las problemáticas que nos surgieron, ¿no? Es decir, estamos continuamente limpiando esto, a ver cómo va... Personas, ¿no? Que van todo el rato limpiando. Continuamente. O sea, va jugando una persona, llega esa persona, lo limpia y pasa a otro y tal. Imagínate, con todas las máquinas que tenéis ahí. Madre Seguimos la línea, pasamos, volvemos y por suerte están aguantando bien esos paneles. Yo soy el primero en que me preocupé en ese sentido, ¿no? En intentar... Pero sí, los productos no son muy abrasivos, no son muy invasivos, ¿no? Como el KH7 podría parecer, ¿no? O algo así. Eso sí que hay que tener mucho cuidado con este tipo de artes porque se te puede llevar perfectamente el arte de ese panel o esas laterales o esas cosas, ¿no? Pero bueno, aunque estamos continuamente limpiando, están aguantando bien, por suerte. Sí. Pues nos quedan 5 minutos. Nos podemos hacer una pregunta más si alguien tiene. Yo, si me permitís, voy a comenzar un poquito dándoos las gracias y ofreciéndoos el museo tanto a divulgadores como a estudiantes para que sea vuestra casa de poder llevar a cabo esos proyectos que tenéis allí en la sala multiuso que tenemos, para que vengáis, os pongáis en contacto con nosotros, podáis venir a presentar esos proyectos. Cada año tenemos un concurso que, bueno, pues ha ido muy bien este año. La verdad que se han presentado más de 25 proyectos que luego, bueno, pues luego hubo una criba y se quedaron en unos 12, pero esos 12 han sido de una gran calidad. Aquí en... Concurso de arcades, ¿no? De creación de juegos arcades, ¿no? Sí. Correcto. Y a lo que me gustaría animaros es a seguir esa creatividad que tenemos, que cuando salimos fuera, realmente nos admiran por ello, ¿no? Es decir, gente de Alemania, gente de Estados Unidos, hablando conmigo, por ejemplo, y decir, es que nosotros no tenemos esa creatividad que tenéis en España, ¿no? Es que cuando ven esos pinball o esas máquinas arcade de los años 80, ven toda esa creatividad y se vuelven locos. Es que no tienen esa no sé, ¿no? Es decir, esa disposición a toda esa creatividad que hay. Yo creo que como tenemos esa mezcla de culturas Nos ha costado más, y no hemos sabido hacerlo tan bien como otros países, crear empresa, pero a nivel creativo, y ya la propia edad dorada del videojuego, que así se llama, estaba al nivel de los franceses, de los ingleses o de los americanos y japoneses sin ningún problema, vamos, a nivel de creatividad, ¿eh? Yo creo que los españoles en general en muchas artes siempre hemos sido muy buenos en eso. Otra cosa ya es que las instituciones apoyen, no hayan ido a la par de esa creatividad, ¿no? Y bueno, no hayan sido tan avispadas como para hacer un modelo de negocio en el buen sentido lucrativo, ¿de acuerdo? Como puede ser Canadá o Francia en su momento con el videojuego. Por nuestra humilde parte, que nos toca tener las puertas abiertas para realizar cualquier evento, para realizar cualquier colaboración que nos gustaría que estuvierais, y sois el futuro de toda esta escena, de toda esta industria, ¿no? Yo qué sé ya. Pues
Nada, pues ya acabamos, Pues, ¿no? Sí, en primer lugar queríamos daros las gracias desde la organización. Sabemos lo complicado que está todo en estas fechas y sabemos lo que, bueno, pues, lo que se ha supuesto venir. Pero daros las gracias, dejaros las puertas abiertas para que en próximos foros del digital podáis tener un espacio donde presentar este y futuros proyectos. Yo ya estoy visualizando el Arcade 4.0 seguro, que además un día, si queréis, podemos hablar de cosas. Y me encantaría, pues eso, agradecer a ESAT, a todas las marcas patrocinadoras e instituciones que este año han colaborado con nosotros y que, bueno, por suerte cada vez empiezan a creer más en todo este mundo de la cultura digital, del arte y la tecnología, que yo creo que, bueno, estamos llamados a entendernos. O sea, es una cuestión de tiempo. Muchísimas gracias. A vosotros, vosotras. Muchas gracias. Gracias. Gracias.